Bien, shalom, shalom a todos. Sameach Rosh Hashanah. Estamos comenzando un hermoso año. Y digo un hermoso año porque sé que este año va a ser muy bueno. Muy bueno porque vamos a enfocarnos en que todo lo que Yahuwah está haciendo, todo lo que Yahuwah ha hecho es tov, es bueno. Este Bereshit, este capítulo de Bereshit, este capítulo nuevo que vamos a comenzar, de Bereshit capítulo 1, verso del 1 en adelante, vamos a encontrar la presencia de Yahuwah, vamos a encontrar el Bereshit al que nosotros debemos de retornar. Vamos a estar estudiando durante todos estos días, vamos a estar estudiando el principio, pero ese principio tov, ese principio bueno. Estamos comenzando la parashá que tiene por nombre Bereshit, un año nuevo. Estamos comenzando con Bereshit, con Génesis capítulo 1. Bereshit se traduce o lo han interpretado como en principio, en el principio, en principio. Si alguna vez usted en las escrituras lee que nos mandan a nosotros al principio, hoy va a aprender usted de qué principio se está hablando, cuál es el principio que nos está mostrando la Torá. Esta parashá o la porción de esta semana se encuentra en Bereshit capítulo 1, desde el verso 1, Génesis capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 8. Repito, la porción de esta semana se encuentra en Bereshit, en Génesis capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 8. Así que vamos a comenzar entonces con Bereshit capítulo 1, verso 1, y dice en hebreo: Bereshit baraj Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Se traduce como en principio creó Elohim los shamayim y la eretz. Creó Elohim los shamayim y la eretz. Ahora, quiero mostrarles en el hebreo y por supuesto en el español y en la pictografía cómo se va dando cada una de estas palabras. Por eso le decía Bereshit, en el principio, y así es como usted lo va viendo. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Ese principio del que nos está hablando, ese principio es donde usted debe de comenzar a buscarlo, porque muchas personas se van al final, pero si no entienden el principio, terminan perdiéndose en este camino. Hoy es el tiempo para volver nuevamente, tenemos que volver a ese principio, y por eso vamos a desarrollar esta enseñanza con este principio. Le va a gustar mucho. Por favor, tome lápiz, papel, escriba, lleve las escrituras en su mano, porque esto se va a poner muy bueno. Repito entonces, tanto en hebreo, la pronunciación, el español y la pictografía, se lo voy a ir colocando a ustedes en las imágenes que están viendo ahora mismo. Bereshit en el principio, luego viene la palabra bara, que es creó, Elohim, dioses, et, que es una palabra que no tiene traducción o no tiene interpretación, sin embargo es sin principio y sin fin. Ahí nos vamos a ubicar, sin principio y sin fin. Luego dice los shamayim, o sea los cielos, ve'et, nuevamente, otra vez sin principio, sin fin, la eretz, la tierra. Hoy vamos a estudiar de la letra Bet. En esa letra Bet nos vamos a quedar, porque yo quiero que usted vuelva al principio donde todo fue hecho. Al principio, la palabra Bereshit comienza con la letra Bet en hebreo, y es la segunda letra del hebreo. Ahora, esto tiene una gran importancia del por qué es una segunda letra del hebreo, porque la primera letra es la letra Aleph. Aleph. La letra Aleph está fuera de la Torá. En este principio está apartada porque la letra Aleph es el sin principio. Sin embargo, nosotros vamos a comenzar a hablar de Bereshit, de un principio. La palabra Bereshit, les decía, comienza con la letra Bet, y la letra Bet
tiene la forma de una casa, por eso es que la palabra se dice Beit. O sea, la Beit o la casa de Yahú está terminada. En pocas palabras, esa letra Bet de la que yo le estoy hablando a usted es una casa. No estoy hablando de las siguientes letras. Yo no estoy hablando de la letra Resh. Estoy comenzando con la letra Bet. No estoy con Reshit, estoy con Bet en este momento. Esa Bet, esa letra Bet representa o se define o se interpreta como la casa. En esa casa está todo diseñado completamente. Yahú tiene todo diseñado en esa casa. Para entender esto de qué estoy hablando, quiero que se vaya conmigo de esta casa terminada. Quiero que se vaya conmigo, por favor, a Cogelet. Cogelet capítulo 3, verso 11. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Dice lo siguiente. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Escuche bien. Todo lo hizo hermoso Yahvé en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Elohim desde el principio hasta el fin. Vamos despacio en este Eclesiastés, en este Cogelet, en este verso, porque aquí hay palabras que son claves para poder entender por qué le acabo de decir yo que la primera letra del hebreo, todos debemos de volver a la primera letra, no a la palabra Bereshit, no, a la primera letra. Otra vez, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y la palabra que usa ahí para tiempo es la palabra Beitot, Beitó. Así que es la palabra It, la palabra Et, ya lo vamos a ver en el hebreo. Dice: y ha puesto eternidad, escúcheme bien, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Pero la palabra que utiliza aquí para eternidad no es la palabra olam, sino que es la palabra elam. Como usted lo está viendo en la imagen, la palabra elam. Dice entonces: y ha puesto eternidad, o sea, eternidad es la palabra elam en hebreo, aquí en este caso, es una palabra que está escondida, es una eternidad escondida, es una eternidad que muchos nos hemos perdido, pero Yahú quiere que volvamos nosotros y que encontremos y que busquemos esa eternidad. Esa eternidad tenemos que buscarla, porque es la que está perdida. Hay una eternidad del que todo el mundo habla. Yahú habita en la eternidad, perfecto, pero hay ciertos conceptos que nosotros lo tenemos perdido. Ejemplo, el Shabbat en la Torah. Usted no lo va a leer que dice olam, sino que dice elam. ¿Por qué dice elam? Porque el Shabbat estuvo perdido. La gente no estaba celebrando el Shabbat correcto. Eso quiere decir entonces que Yahú puso en ese tiempo perdido, en ese elam, dice, y ha puesto eternidad, pero una eternidad perdida, en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Elohim desde el principio hasta el fin. La gente no entiende que Yahú hizo desde antes del principio y después del fin, que Yahú hizo y diseñó todo perfectamente. Pero nosotros no nos ubicamos ahí, sino que creemos que nosotros vamos construyendo el final, y el final ya está construido. Este verso me está hablando a mí de predestinación. Este verso me está hablando a mí que las cosas que fueron son y serán. Vamos a ver un poco acerca de esto. Otra vez hablamos de la Bait, de la casa. Hay tipos de tiempos en la Torah, y es lo que quiero enseñarles en este momento. Tipos de tiempos. La primera es la palabra Moed, de las palabras Moadim, que hemos venido enseñando tanto con respecto al calendario lunar. Moed es un tiempo señalado espiritual. Esto lo podemos ver en Vaikra, Levíticos capítulo 23, verso 2. Dice: habla a los hijos de Israel y diles, Moadei de Moed, Moadei de Yahú, las cuales proclamarán Mikra Kodesh, apartarnos para enseñar, o santas convocaciones, estos serán mis Moadei. Así que ese es un tipo de tiempo, pero les repito, Moadei
o Moed es un tiempo señalado espiritual, para cosas espirituales, para las fiestas, para el Shabbat, Moadim. Luego viene la palabra Zman en hebreo. Zman en hebreo es ocasión designada terrenal. Es una ocasión designada terrenal. Una hora, ¿qué hora tienes? Son las 5 de la tarde. En Nehemías capítulo 2 verso 6 dice: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. O sea, ella le dijo tanto tiempo. Le habló de un tiempo específico aquí en la tierra. A eso se le llama Zman. Y esa es la palabra que aparece donde dice tiempo, la palabra Zman. Luego está la palabra Et. Pero no es una Et con Aleph y Tab, como uno dice, Aleph y Tab, sin principio y sin fin. No, aquí es con una letra Ain. Et. ¿Qué es Et? Es un tiempo celestial escondido. Otra vez, ¿qué es Et? Es un tiempo celestial. Hay un tiempo que es espiritual y hay otro que es el celestial. Por ejemplo, los Moadim son tiempos espirituales para que nosotros cumplamos en los tiempos señalados las fiestas que Yahuwah ha dejado para nosotros, para los hombres. Nosotros tenemos que guardar ese tiempo espiritual. Luego está el Zman, que es el tiempo que nosotros decimos: las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, dentro de 2 semanas vengo de regreso, en una semana llego allá. Eso se llama Zman, tiempo terrenal. Y está el Et, que es tiempo celestial. Ya estamos hablando no de las cosas espirituales que nosotros hacemos en la tierra, sino de las de Yahu allá en los Shamayim, del tiempo escondido celestial. Ok. Ahora bien, vámonos al verso entonces. En Bereshit capítulo 18 verso 10 dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y la palabra que se está usando ahí es la palabra Ed. Según el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo Sarja tu mujer. Y Sarja escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Cuando tenemos una traducción de la Torá correcta, empezamos a darnos cuenta que hemos enseñado cosas que sí estaban buenas, pero no estaban en la perfección del entendimiento que Yahu quiere que nosotros tengamos para poder ver el reino que se restaura. La siguiente imagen que está viendo es la palabra Bereshit, lo que se traduce como en el principio o en principio. Y comienza, le decía, con la letra Bet. Esa letra que está viendo usted en la pantalla. Ahora, esa letra Bet, esa que está viendo, de esa quiero que hablemos hoy. Cuando yo entré a la yeshiva, cuando yo entré a la escuela rabínica, de entrada yo siempre le digo a todos mis talmidim, a todos mis discípulos, qué fue lo que nos sucedió. Tenía un amigo, por cierto, un amigo peruano, y el rabino mayor nos dijo: muchachos, dice él, el jajam, el anciano, el sabio, nos dijo a nosotros: muchachos, por los próximos 6 meses vamos a estar estudiando Bereshit 1:1, Génesis 1:1, Bereshit baraj Elohim et hashamayim bet haaretz, lo que traducen comúnmente como: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y mi amigo, me acuerdo que se rió en burla, y yo le seguí la corriente a él. Y él me dijo: este anciano está loco, yo tengo media hora y en media hora le tengo desarmado Génesis 1:1, Bereshit 1:1. Y yo le creí. Cuando pasaron los 6 meses, nos acercamos al jajam, nos acercamos al sabio y le pedimos disculpas. ¿Y por qué? Porque la verdad es que ese señor nos había dado una clase, una cátedra de Génesis 1:1, que si usted entendiera Génesis 1:1 bajo una perspectiva hebrea, solamente con la primera letra, lo que hoy yo le voy a enseñar, se va a dar cuenta usted que con una letra el reino de Yahu está revelado. Una letra, no una palabra. Por eso es que le digo a la gente: estudien por favor la Torá,
bajo una perspectiva hebrea. Usen las palabras hebreas, usen los versos hebreos, usen las letras hebreas, porque una letra denota una historia y una vida. Vamos a hablar entonces, ¿qué es la letra Bet? Si lo hablamos en pictografía hebrea, ¿qué es lo que significa la letra Bet? Solamente una letra, esa letra Bet es el plano de la tienda, es el plano de la casa de Yahú, es el plan y el plano que Yahú diseñó ahí en su casa, y todo está en la casa de Yahú. Absolutamente todo está en la casa de Yahú. Esto tiene que ver con una casa, tiene que ver con una familia, tiene que ver con una carpa y tiene que ver con todo lo que debe de estar dentro de esta letra Bet. No estoy hablando de la palabra Bereshit en el principio, estoy hablando de la palabra En, nada más. Ese en la Torah, en hebreo, es la letra Bet. De esa Bet es que quiero hablarle. Esa letra Bet tiene que ver con la palabra Bait. Ahí está viéndolo usted en la pantalla, la letra Bet, y viene la palabra Bait. Bait significa casa. Eso es lo que Yahú diseñó al principio. Él diseñó una casa, pero cuando usted lee la palabra Bereshit, cuando usted lee la palabra Bereshit, en medio de la letra Bet, si va a un punto, como en el caso que está viendo en este momento usted, si va a un punto ahí, significa que es B labial o B grande, que le llaman. Con esa letra comienza. Ahora, ¿qué significa ese punto? Ese punto representa a Adán. Ese punto representa a Adán. Otra vez, solamente la letra Bet sin el punto es Bait. Eso significa una casa. Yahú diseñó una casa, pero después puso un punto en medio de esa letra Bet, y esa letra Bet representa a Adán. ¿Qué significa? Hay un chiste que hacemos nosotros en el pueblo de Israel con respecto a la escritura hebrea, y es que yo les pregunto a la gente que en español, ¿por qué la gente escribe de izquierda a derecha? Que si saben por qué. Ellos escriben de izquierda a derecha, y por qué nosotros escribimos de derecha a izquierda. Porque el hebreo se escribe de derecha a izquierda. ¿Y saben por qué es? Es porque cuando los que hablan en castellano o inglés escriben de izquierda a derecha, cuando ellos van, ya nosotros venimos de regreso. Ahora, sí tiene un cierto chiste de que nosotros venimos de regreso, pero el principio de esto es que hay que regresar, tenemos que venir de regreso a la casa. A la casa, hay que volver a la casa. Solamente esa letra que yo le estoy mostrando en este momento es lo que usted debería de saber y conocer. Con esa letra usted conocería toda la Torah, solamente ahí. ¿Por qué estoy comenzando con una letra? Porque nosotros nos hemos perdido en un mar, estamos perdidos en medio de un océano sin saber para dónde ir. Algunos están yendo para la sangre de Cristo, otros para la cruz, otros para la Virgen María, otros para Mahoma, otros para el desierto, otros para las fiestas, otros para el monte Sinaí. Hay mucho. O sea, imagínese usted en medio del océano y no sabe para dónde empezar a nadar. El que estudia se siente así. El que no estudia pues dice, ay, para donde va Vicente, para allá yo me voy. El que no estudia, sí. Pero el que estudia, él sabe que debería de saber por lo menos cuál es el lugar más cercano para llegar a tierra firme. Así que en medio de un océano, esta persona está a la deriva y no sabe qué hacer. Y así nos sentimos muchos. Pero Yahú dice, tienes que volver al principio. Tienes que volver al principio, porque volviendo al principio te vas a dar cuenta dónde te perdiste. Pero la gente pasan Bereshit nuevamente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu de Yahú se movía sobre la faz del abismo, y lo pasan de corrido. Se perdieron de la casa. En eso poco que acabo de leer, ya se perdieron. Así que mi consejo es que volvamos a la casa. Y ahí en la casa nos quedemos por un buen rato. Si no sabemos qué hacer, esperemos a que Yahú sea el que nos diga qué tenemos que hacer. Pero hay que saber qué significa volver a casa. ¿Sabe qué significa volver a casa?
Significa quítese todos los rudimentos que tiene en su cabeza metidos. Quítese rudimentos de todas las religiones, doctrinas que se han aprendido después de no saber usted lo que significa estar en la casa. ¿De qué estar hablando? Hay algo bien interesante. Después de la palabra, porque Bereshit, o sea, en el principio o en principio, está compuesto por dos palabras, por la palabra Be y por la palabra Reshit. Be es donde está todo construido, la casa de Yahú, todo está ahí en la casa de Yahú. ¿A dónde más quiero ir yo? Si está en la casa de Yahú, ¿a dónde más quiero ir? Yo no quiero ir a ningún otro lado, quiero ir a la casa de Yahú. Ahora, luego de la palabra Be, empieza la palabra Reshit. Reshit significa nada más principio, pero hay principio de todo. Hay principios doctrinales, hay principios sociales, hay principios espirituales, hay principios de todo. Ese Reshit, entonces, que significa solamente principio, es un principio de hombre. Cuando usted no sabe qué es lo que hay en esa letra Bet, cuando usted no sabe qué es lo que hay ahí en el principio, en ese origen, mejor dicho, de Yahú, cuando usted no sabe qué hay ahí, todo lo demás ya es interpretación, ya todo lo demás está añadido. Y ese es el grave problema que tenemos todos. No conocemos el principio. Le decía a una gente, a unos mesiánicos hace poco, si ustedes no conocen la Torah de verdad, todo lo demás va a ser tontería. Si ustedes no saben diferenciar entre el oro y la fantasía, no van a conocer nada. Pero para poder saber la fantasía, si es oro o no es oro, o para saber si el oro es fantasía o no lo es, tiene que saber Torah. Tiene que saber Torah. ¿Sabe por qué? Porque Yahú va a utilizar un material que separa el sucio o lo que no sirve del oro. Yahú va a utilizar ese material y él va a separarlo. Entonces, el Reshit, sin conocer qué hay dentro de la casa de Yahú, en ese Bet nos perdimos. ¿De qué estoy hablando? Que es necesario que volvamos al principio, al Eloa inmutable. Cuando digo al Eloa inmutable, estoy hablando del que no cambia. Del que no cambia. Yahú no cambia. Elohim, Eloa, nuestro Eloa, Él no cambia, Él no miente. Así que para evitarnos entonces los cambios que Él ha hecho en todas las escrituras, ¿qué hay que hacer? Hay que anclarnos y asegurarnos en la casa, en la Bait, en la letra Bet. Si usted no está anclado en ese principio de quién es usted, en el camino se va a perder. En la casa, ¿quiénes habitan? En la casa de Yahú habita la esposa, los hijos y los empleados. Así de sencillo. Ahora, los empleados no duermen en la cama o en las habitaciones principales. No, ellos no están ahí. Ellos tienen su cuarto aparte. Así que lo primero que usted tiene que asegurarse es que ese punto de la Bet es usted. Y si usted está ahí, todo lo demás, ¿qué va a hacer? Sobrante. Pero asegúrese ahí. Tiene que estar asegurado ahí. Le voy a decir por qué. Vámonos a Yahú, Isaías, capítulo 2, verso del 2 al 3. Yeshayahu, Isaías, capítulo 2, verso del 2 al 3. Dice así: acontecerá en lo postrero de los tiempos. Esto es lo que va a suceder en los postreros tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahú como cabeza de los montes. Otra vez. Acontecerá en los postreros de los tiempos, en estos tiempos, que será confirmado
el monte de la casa de Yahú como cabeza de los montes. Cabeza de los montes significa que hay que ir a ese lugar. Ahora, si Yahú es inmutable y Él no cambia, y Él nunca cambió, ¿a dónde había que regresar entonces? A la letra Bet, a Bereshit, a Reshit. Habría que volver a la muerte de los animales, al desierto, a la sangre de Cristo. ¿A dónde hay que volver? Terminemos de leer. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Ok, verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte de Yahú, a la casa. Esto me gustó. ¿A dónde hay que subir? A la casa del Elohim de Jacob. Ahora, la casa del Elohim de Jacob, ¿dónde está? Solamente está en la letra primera, en la letra Bet, Bait. Esa es la casa. Otra vez dice: y nos enseñará, al monte de Yahú, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Por favor, presta atención. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahú. Entonces quiere decir que a donde tenemos que volver nosotros es a la Bait de Yahú. No es ni a la ley, no es a Cristo, no es a la sangre, no es a la Virgen María, no es a San Judas Tadeo. No. Hay que volver a la casa de Yahú, a la Bet, a la Bait, al principio, porque nos extraviamos, nos perdimos. En Cogelet, capítulo 1, en Eclesiastés capítulo 1, verso del 9 al 10, dice lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Escuche bien. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Quiere decir que el Yahú del principio, de la primera letra que aparece en la Torah, de la Bet, de la Bait, de la casa, de los que están en su casa, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. No, los que nos perdimos fuimos nosotros. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que volver ¿a dónde? A la casa. Hay que volver a la casa. Pero no podemos hacerlo de la forma como lo han hecho las naciones paganas. Ya vamos a ver cómo es que se hace para volver a la casa. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Otra vez, nada hay nuevo debajo del sol. Nada. ¿Hay algo que se puede decir: he aquí, esto es nuevo? La Bait de Yahú, ¿usted cree que es nueva? La letra Bet de Yahú, ¿usted cree que es nueva? ¿Que hasta este momento es que va a haber una casa construida? No, por favor. La casa de Yahú está construida desde la letra Bet, desde la Bait. Allá está la casa, allá es donde tenemos que volver los que sabemos que somos hijos. Entiéndase, por favor. Dice: ¿hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en la eternidad. No sé cómo dice en sus escrituras, pero en el hebreo usa la palabra olam. Y olam significa eternidad. O sea, en pocas palabras, no estamos hablando de un tiempo, zman, ni moadim. No estamos hablando de esos dos tipos de tiempos. Estamos hablando del olam. Estamos volviendo a donde no existe el espacio ni el tiempo. En la Bait de Yahú, en esa letra Bet primera, ahí adentro de esa casa no existe el espacio ni el tiempo. Así que si no existe el espacio ni el tiempo, todo lo demás que está escrito en la Torah solamente son formas de cómo podemos empezar a regresar, a retornar a casa. Otra vez, verso 10, ¿hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en la eternidad. Que nos han precedido, ya fue en la eternidad. Entonces, si yo me ubico en la letra Bet, en la Bait, en la casa de Yahú, les pregunto: ¿mataremos machos cabríos, toros, carneros, becerros, corderos,
sangre de Cristo, ¿haremos algo de eso en la casa de Yahú? No, nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este tiempo? La gente me diría, estamos haciéndolo para poder volver, porque a través de Él es que volvemos. No, a través del mensaje de Él sí, pero no a través de la muerte de Él, porque todo eso que aconteció fue en un tiempo Zman, y ese no es el tiempo de Yahú. Hay que volver a un tiempo Ed, un lugar donde no hay espacio ni tiempo, un Olam. A ese Olam hay que volver. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hay algo que ha pasado entre la casa de Yahú, o sea, la letra Bet, entre la casa de Yahú y el pacto. Uy, imagínense, ni siquiera me estoy yendo al desierto. Me estoy yendo al pacto. Entre la casa de Yahú y el pacto, ¿qué es lo que hay? Entre la casa de Yahú y el pacto. Venga conmigo. Vamos a ver un poquito acerca de la palabra Bereshit. Bereshit en hebreo. Y la vamos a ver en pictografía. Aquí hay algo interesante y presten mucha atención. Acuérdense, les dije, la palabra Bereshit Bereshit, mejor dicho, está compuesto por dos palabras, por la palabra Be, en, y la palabra Reshit, ¿ok? Son dos palabras en una. Así que vamos a separar entonces la Be con Reshit. La letra Bet, les dije a ustedes al principio que tiene que ver con un plano de la tienda, un plano de la casa, familia, carpa, adentro. O sea, los que están adentro necesitan salir a buscar algo. No necesitan nada. Lo único que necesitan hacer, ¿qué es? Retornar, regresar. Es lo único que deben de hacer. Volver a ese plano que Yahú diseñó, a esa casa que Yahú diseñó desde el principio. La palabra Bait, la letra Bet en pictografía. Ahora viene la palabra Reshit. Y Reshit está compuesta entonces por la letra Resh, que es cabeza de un hombre, primer persona superior. Luego está la Aleph, que es cabeza de buey, fuerza, poder, líder. Luego está la letra Shin, dos dientes delanteros, agudo, consumir, comer. Luego está la letra Yod, que es brazo y mano, trabajo, servicio, hecho. Y por último está la letra Tab, que son palos cruzados, señal, convenio para llevar al pacto. O sea, la letra Tab, que es la última, es un convenio que nos lleva al pacto. Es un convenio que nos lleva al pacto. Les decía entonces al principio que la primera letra, Bet, está separada de la palabra Reshit. Así que la primera letra entonces hay un plan de la casa terminado. O sea, hay un plano. Yahú diseñó absolutamente todo, y eso que diseñó está totalmente terminado. Ahí está el sin principio, ahí está el sin fin, ahí está absolutamente toda la creación. Todo está ahí, en esa Bait, en ese Bet. Luego aparece el hombre, y es donde las cosas se empiezan a dañar. La palabra Reshit, ¿cómo se interpreta en pictografía? Un hombre se siente superior. Vaya leyéndolos por favor ahí, las letras de Reshit. Un hombre se siente superior como con la fuerza de un buey, pero por consumir lo que no le es lícito, con brazo y mano trabajará la tierra hasta que conozca el convenio que lo llevará el pacto. Ahora, una vez que usted llegue al pacto, usted tiene que volver a un legado, y cuando haya vuelto al legado, usted va a poder entender que está volviendo a la Bait, a la casa. Otra vez, cuando el hombre toma control, y esto fue lo que pasó con Adán y Java, ellos no quisieron estar en la Bait de Yahú, ahí en la Bait, en la casa de Yahú. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Un hombre se siente superior, se sintieron superiores ellos, como con la fuerza de un buey, pero por consumir. Acuérdense que dice entonces, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero por consumir lo que no es lícito, con brazo y mano trabajará. ¿Qué sucede? Yahú después les dijo que
con el sudor en su frente iban a comer. Ya no iba a ser fácil, así que les toca trabajar. Ya se perdieron, ya se alejaron de la bait, se alejaron de la casa. Así que entonces con brazo y mano trabajarán la tierra hasta que conozca el convenio, perdón, que lo llevará ¿a dónde? Que lo llevará al pacto, hasta que conozca el convenio. Ahora, una vez que haya conocido el convenio, ese lo va a llevar al pacto. Una vez que esté en el pacto, entonces ahí es donde dice, no, yo tengo que regresar al legado, a la primera palabra de Yahú. Y regresa al legado, y una vez vuelto en el legado dice, ¿qué estoy haciendo yo aquí? En la casa de mi padre muchas moradas hay. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo voy a volver a casa. Así que el tema del hijo pródigo es volver a casa. No importa qué tan lejos estemos, Yahú nos va a traer de regreso. No importa qué tan lejos estemos. En Mishle, en Proverbios capítulo 7, verso del 18 al 23, miren lo que sucede cuando nos salimos de la presencia de Yahú, lo que sucede cuando nos salimos de la Beit, de la casa de Yahú. Hoy tenemos nosotros un océano que no sabemos qué tomar. Que si la sangre de Cristo, que no puedo rechazar a Jesús, que no puedo rechazar a Yeshua, que Mahoma, que Grecia y que Roma, que tantas interpretaciones que la gente dice, ¿y por dónde? Y los rabinos y los pastores y todo el mundo están como que queriendo demostrar que esta es la parte correcta, que así es lo correcto, y todo el mundo se está peleando. Tenemos un serio problema con todos. Pero nos peleamos entre nosotros y se nos olvida dónde comenzó todo esto. Y no somos capaces de volver a la casa de Yahú, sino que queremos pelearnos por toda la Sodoma y Gomorra que nosotros mismos armamos. Estamos defendiendo a Sodoma, a Gomorra, a Roma, a Grecia, a este espíritu de confusión, a esta Babel. Y es tan sencillo. Yahú solo dice, vuelve a casa, nada más. Mire lo que pasa con esta mujer. Verso 18. Proverbios, Mishle, capítulo 7, verso 18 al 23 dice, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Java se quedó sola. ¿Se acuerdan ustedes de esa porción, verdad? Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Si usted quiere, tomemos a ese marido como si fuera Yahú. No está en casa, o como si fuera Adán, no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, según nosotros. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día de la luna llena volverá a su casa. Oiga bien, ¿cuándo dice que volverá a su casa? El día de la luna llena, esto que no se le olvide. Aunque estés lejos, te traerá de regreso, se los acabo de decir, ¿ok? Ahora, quiero que miren entonces, qué interesante es esto de la luna llena y de la luna nueva. Yahú dijo que él habitaría ¿dónde? En la oscuridad, ¿ya? Entonces, en la imagen que usted está viendo las fases lunares. Está viendo las fases lunares. La luna oscura que usted está viendo al lado izquierdo, eso se llama luna nueva. Eso es luna oscura, oscuridad. Yahú dijo que él habitaría en la oscuridad. Eso es donde Yahú está. Esa es la casa de Yahú. Ahí es donde nosotros tenemos que estar prestando atención, porque el que está en ese lugar no se pierde. El que entiende Rosh Kodesh no se pierde. Cuando usted empieza a dar la vuelta, o cuando la luna comienza a dar la vuelta alrededor de la tierra, usted se da cuenta que ella va en luna creciente. Va creciente, luna nueva, creciente, 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 cuarto creciente, y llega hasta la luna llena. O sea, en la luna llena está en solo su esplendor. Pero si se da cuenta usted, la luna llena es el lugar más alejado de Yahú.
Pero es un lugar interesante. Nosotros humanamente comenzamos a crecer y nos empezamos a llenar de tanto conocimiento, que cuando menos acordamos nos pusimos en luna llena, allá lejos. O sea, la luna llena representa o el principio para volver a casa o el lugar más lejano de la presencia de Yahweh. La luna llena está totalmente al otro lado, pero no es malo, porque si usted creció, le pregunto a usted, ¿cómo nos acercamos a Yahweh? ¿Cuando crecemos en altivez o cuando comenzamos a menguar? Cuando menguamos, ¿verdad? Ok, entonces quiere decir que desde la luna llena, Yahweh está esperando que ese retorno a la casa de Él sea menguando. Por eso es luna nueva, luna creciente, te alejaste hasta la luna llena, pero luego vuelves menguando, hasta que vuelvas otra vez a la casa. Así que entonces Rosh Chodesh es un Bereshit. ¿Es volver a dónde? Al principio. Chodesh, al principio. Vamos a volver al principio. Y si nos vamos a la luna llena, entonces es un tiempo de decisión, porque hay muchos que van a preferir quedarse allá y hay otros que dicen, tengo que comenzar a menguar, hasta que te encuentres otra vez en Rosh Chodesh, en el principio. ¿Qué es lo que le estoy diciendo a usted ahorita, en este momento? Hay caminos a nosotros que nos parecen correctos, porque así es la sabiduría que el hombre ha puesto en su cabeza de tanta información que ha tenido, pero de tanta información se alejó de los principios de Yahweh. Empezamos a tomar rudimentos de hombres, y lo peor es que todos esos rudimentos de hombres los hicimos nosotros como que era el mismo Yahweh hablando cara a cara con nosotros. Y eso permitió que nos alejáramos tanto y nos creemos que somos sabios. Y la verdad estamos lejos. Y Yahweh dice, mengua, tienes que menguar, hasta que vuelvas a la bait, hasta que vuelvas a la casa. Sigamos entonces leyendo. Estábamos en Mishle, capítulo 7, verso 18. Ya leímos 18, 19 y 20. Sigamos leyendo. Verso 21. Lo rindió con la suavidad. Bueno, vamos a leerlo nuevamente. Ven, embriaguémonos de amores, para la mañana alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un lugar, a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día de la luna llena volverá a su casa. O sea que en la luna llena es donde usted se tiene que dar cuenta si está lejos o es tiempo de volver a casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Verso 22, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero. ¿Se acuerdan que les enseñé Bereshit? La palabra Reshit, y que les enseñé que había una letra, la letra Aleph, que representa a un buey y está precisamente después del hombre. Resh es la cabeza de un hombre, pero luego sigue la letra Aleph, que es una cabeza de buey. Así que el hombre se cree grande y se cree como si fuera un buey, no como dirían los mexicanos. Dice, como va el buey al degolladero, otra vez, verso 22, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Verso 23, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Hasta que la saeta traspasa su corazón. Hay muchos que la flecha o la saeta los traspasó su corazón y ahí se van a quedar enlunados, se van a quedar ahí en la luna llena. Y de hecho, le voy a decir algo, la Torá
habla de los lunáticos. Dice que cuando David salió huyendo a la cueva de Adulam, dice que a él llegaron gente endeudada y llegaron lunáticos. O sea, el que o llega a la luna llena hasta el otro lado y comienza a menguar. Y sabe que cuando yo hablo de luna llena, inmediatamente tengo que colocar una fecha. ¿Qué fecha es en luna llena en la Torá? Es el 15 del mes del Aviv, el 15. Y esa es la primera fiesta quitando el Shabbat. Ya ponemos el Shabbat y luego el Shabbat está Pesaj, 14, 15, 16. Esos 3 días, especialmente el 15, es, como dicen por ahí, cardíaco con la luna llena. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tomar la decisión si menguar. Porque ahí presentamos nosotros el cordero, hay que ver si menguamos, comemos las hierbas amargas, comemos el matzá, los panes sin levadura, y ahí también es donde nosotros presentamos la ofrenda, pero la ofrenda de cebada significa juicio. Así que cuando nos damos cuenta, cuando la sabiduría entra en la cabeza, es cuando empezamos nosotros decimos, necesitamos comenzar a menguar en este 15. Y empezamos a menguar, a menguar, a menguar. Avergonzó a los sabios. En Jeremías, capítulo 8, verso del 8 al 10 dice: ¿cómo dicen nosotros somos sabios si la Torá de Yahú está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahú y qué sabiduría tienen. ¿Sabe quiénes son? Los que llegaron a la luna llena. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el Cohen todos hacen engaño. O sea, crecimos de luna nueva, empezamos a crecer y nos llenamos de engaño, en todo ese recorrido nos llenamos de engaño. Llegamos a Pesach engañados. El 95% de las personas que entienden Pesach están engañados. Creen en sangre, creen en madero, creen en corderos, creen en el desierto, y eso muy sabiamente están engañados. Y hay que volver a menguar, hay que comenzar a menguar nuevamente. Algo bien interesante que me gustó del Nuevo Testamento, me estoy dando a la tarea de estudiar un poquito más el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento cristiano, porque hay cosas que son interesantes. Este mensaje espero que llegue a los cristianos. Las moradas de Yahú, déjenme decirle por favor, están terminadas. Nadie tiene que ir a terminarlas. Nadie tiene que ir a preparar nada, porque Yahú es perfecto. Él no es como nosotros que dejamos a medias las casas terminadas. No termina la casa la gente, se queda a medias. La fachada se ve bien, pero por los lados y por atrás, horrible. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque las moradas de Yahú están hechas, están terminadas. En Yohanan capítulo 14, verso 2, en Juan capítulo 14, verso 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Les pregunto, ¿esa casa de nuestro Padre, esas moradas, están terminadas o están a medio terminar? Más o menos. ¿Cómo cree usted que está la morada de Yahú? ¿Cómo cree que está esa letra Bet que le enseñé de Bereshit? Esa Bet de la palabra Bait, esa casa con ese punto que está en medio, que representa a Adán, representa a la humanidad, representa a cada uno de nosotros. ¿Esa casa está terminada o está sin terminar? Para mí está terminada, pero muchos no lo entienden. Siga leyendo. Si así no fuera, Yahshua lo está diciendo, o sea, si las moradas, si las casas de Yahú estuvieran hechas y que estuvieran terminadas, si así no fuera, yo se nos hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para ustedes.
O sea, Yeshua está diciendo, yo no voy a preparar moradas para ustedes porque la casa de mi Padre está terminada. ¿O usted cree que está a medio andar? O sea, ¿usted cree que Yeshua fue a pintar paredes, a limpiar y a barrer la casa, a cambiar las sábanas o las fundas de las almohadas porque todo eso está sucio? ¿Usted cree que así realmente es? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Pero no hay nada que ir a preparar, ya está preparado. Lo único que hay que hacer es volver a la casa del Padre. Pero no volver de la forma como nos han enseñado que hay que volver. Por eso quiero mostrarles la letra Bet, la primera letra con la que se escribe la palabra Bereshit. Representa la Bait, representa una casa. Adán, ¿qué tiene que hacer? Adán tiene que volver a casa. Pero no como la gente lo está viendo. Para mí volver a casa significa que hay que empezar a dejar botados un montón de rudimentos que nos ha enseñado la religión. Regresar a la casa, un padre no necesita. No necesita nada de nosotros para volver a la casa, solo quiere que volvamos nada más. Él mismo se va a encargar de limpiarnos, Él mismo nos va a purificar, Él nos va a dar las ordenanzas de qué es lo que hay que hacer, pero Adán tiene que volver a la Bait. O sea, en pocas palabras, ¿sabe? Les dije, se escribe de derecha a izquierda. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que volver. Todos, hay que volver a la casa, pero no de la forma como nos han estado enseñando las religiones y las doctrinas que hay que volver a casa. Usted tiene que comenzar con la letra Bet, estar convencido que su neshama, su nefesh, su espíritu, su alma debe de estar metido en esa casa, volver. ¿Por qué le digo esto? Por lo siguiente. En el principio estaba la sabiduría. En el principio la palabra Bereshit tiene que ver con sabiduría, pero o es sabiduría de hombre o es sabiduría eterna. ¿Por qué digo esto? Porque en Mishle, en Proverbios capítulo 8, les recomiendo cuando puedan, léanlo todo el capítulo 8. Pero por el tiempo tenemos que avanzar. En Mishle capítulo 8, Proverbios 8, verso 12, dice, la sabiduría, o sea, Jokma en hebreo, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Oiga bien, yo la sabiduría. Vamos al verso 22. Yahú me poseía en el principio. Otra vez, Yahú me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Antes de sus obras, ¿a quién poseía Yahú? A la sabiduría. Verso 23. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. O sea, quiere decir que solamente con sabiduría se puede volver a la casa, no con sangre, no con asesinatos, no con muerte de un hombre. No es así como se vuelve a la casa. Así es como Grecia y Roma lo ha hecho saber a la gente. Debe de ser con sabiduría. Ahora usted dice, ¿pero cómo? En mi cabeza no cabe que Yahú necesita la muerte de un ser vivo, la muerte de alguien para poderme redimir a mí. Si Él es el Supremo Todopoderoso, el que ama la existencia, el que ama la vida. Así que de la forma como vamos a empezar a hacerlo es empezar a hacer las cosas que debemos hacer, lo correcto. Lo primero correcto que debemos de hacer es creer en Él, y eso se llama emuná. Ahora, creer en Yahú no significa que, como está escrito en la Biblia, que tengo que matar el cordero, derramar la sangre de él y ponerlo en los dinteles, o creer en la sangre de un asesinato de un hombre que se hizo hace 2000 años, que una persona que realmente estudia y conozca la Torá se va a dar cuenta que lo que ocurrió hace 2000 años fue un asesinato, no fue un cumplimiento de la Torá. Fue un asesinato lo que ocurrió. Yahú no necesita sangre. ¿Sabe por qué? Porque dice, carne ni sangre pueden entrar al reino.
¿Cómo es que necesito sangre para entrar al reino si carne ni sangre puede entrar? ¿Dónde está Jesucristo? Dicen, está haciendo la expiación por nosotros. Y otros dicen, ya hizo la expiación una vez y para siempre. Y entonces, ¿para qué lo están esperando si ya la hizo? Si ya hizo una vez y para siempre, ¿para qué lo están esperando? Si la verdadera emuná debe de estar en el principio. La emuná es creer que Yahweh es inmutable. La emuná significa que Yahweh no cambia. Si Yahweh dijo rojo, es rojo. Eso se llama para mí emuná, verdadera emuná. Creer de verdad significa que Él es inmutable, que Él no cambia. Después de la letra Bet, todo lo cambió el hombre. Después de la Bait, todo lo cambió el hombre. Entonces solamente con sabiduría de Yahweh se vuelve a casa. Otra vez, tenemos la letra Bet, que representa la palabra, que representa la Bait, la casa de Yahweh, y tenemos al Adam, que es ese punto. Con eso comienza Bereshit. Pero Adam, ¿dónde está? ¿Está dentro de la casa o fuera de la casa? La gente quiere volver a esa casa, pero lo están haciendo de la manera errónea, como no se debe de hacer, porque estamos cometiendo los mismos errores. El mismo error que cometió Caín con Abel es el mismo error que se cometió con Jesús, con Yeshua. El mismo error de Caín con Abel es el mismo que se cometió con todos los animales que se han derramado sangre de ellos en el desierto y todos los que se siguen matando. Si uno de los mandamientos claves es no asesinarás, a menos que usted crea que realmente Yeshua, allá en el monte Getsemaní, dijo, Él, pasa de mí esta copa. O sea, Yeshua sabía que lo que venía era un asesinato. Yeshua sabía que lo que venía era un asesinato. Imagínense un cordero, un macho cabrío, un toro, un carnero, diciéndole a Yahweh, o diciéndole a los Kohanim, a los sacerdotes o a cualquiera, mátame porque estoy muy feliz y muy contento. Todavía no he visto yo que un cordero o que un macho cabrío, así, feliz de la vida, diga, hasta te ayudo si quieres. No es verdad. Eso se llama asesinato. Es el espíritu de Caín con Abel. Ese espíritu de Caín con Abel, todos lo tenemos. Y lamentablemente, ¿saben por qué lo tenemos? Porque la esposa de Noach, la esposa de Noé, nuestro antepasado, era descendiente ¿de quién? De Caín. Así que ese espíritu está en nosotros. Necesitamos la sangre de Yeshua, de un hombre, de animales, de corderos, machos cabríos. Sabiduría, solamente con sabiduría podemos volver al Padre. Así que le recomiendo entonces que no lo haga con sus pensamientos, ni con sus principios, ni con la manera que Grecia y Roma lo ha hecho. Hágalo con sabiduría, como está escrito en la pantalla, con sabiduría, que su reshit, que su principio no sea el final, sino que su principio sea volver al verdadero principio. Aquí donde estamos hoy en día no estamos en el principio con sabiduría. Estamos con sangre, estamos de la manera que las naciones lo han practicado siempre, con el espíritu de Caín. No podemos seguir con ese espíritu de Caín, hay que volver con sabiduría, hay que volver con amor a la existencia, amor a la vida, amor a la creación, a todo lo que Yahweh ha creado. Ahí hay que volver. Yahweh no demanda de nosotros, solo demanda que no seamos homicidas. Eso es lo que Él demanda. En Mishle, en Proverbios capítulo 1, verso 7, dice lo siguiente: el principio de la sabiduría, oiga bien, es el temor a Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué le parece? ¿Dónde estaba la sabiduría? En el principio, ¿verdad? Así dice la sabiduría. Proverbios capítulo 8, léala toda. Él me poseía, dice, en el principio. ¿A dónde hay que volver? Al principio, porque nos perdimos en el camino. Hay que volver al principio. Otra vez,
Mishle 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahú. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bereshit capítulo 1, verso 2. Tengo que leerlo, pero realmente yo no quiero moverme de la letra Bait, de la letra Bet. Es letra por letra. Y la Eretz estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y la Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. Vio Elohim que la luz era buena, y apartó Elohim la luz de las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Verso 6. Y dijo Elohim: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Elohim a la expansión Shamaim, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Verso 9. Y dijo Elohim: júntense las aguas que están debajo de los Shamaim en un lugar, y descúbrase la Yabashá, la tierra seca, y fue así. Y llamó Elohim a la Yabashá Eretz, a la tierra seca Eretz, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Elohim que era bueno. Y dijo Elohim: produzca la Eretz hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la Eretz, y fue así. Y produjo la Eretz hierba verde, hierba que da simiente según la naturaleza, y árbol que da fruto cuya simiente está en él según su género. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Verso 14. Y dijo Elohim: sean lumbreras en la expansión de los Shamaim, para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para Moadim los tiempos señalados, y para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los Shamaim, para alumbrar sobre la Eretz. Y fue. Verso 16. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Elohim en la expansión de los Shamaim para alumbrar sobre la Eretz, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. ¿Se dan cuenta que acabo de leer cualquier cantidad de versos y cualquier cantidad de letras, y toda mi enseñanza se enfocó en una sola letra, en la letra Bet, de la palabra Bait, de la casa de Yahú? La Torah nos ha servido para poder crecer. La Torah nos ha servido para mostrarnos lo bueno, lo malo, lo feo. La Torah ha servido para darnos cuenta si estamos haciendo las cosas correctas o las hacemos incorrectas. Pero tiene que llegar un tiempo donde usted se debe de cansar y debe de decir: volveré a la casa de mi Padre. Pero ¿dónde está la casa del Padre? ¿Cree que está en las iglesias? ¿Cree que está en Roma? ¿Cree que está con Constantino? ¿Cree usted que está en la iglesia del primer siglo? ¿Cree usted que está con Jesucristo? ¿Cree usted que está con los profetas? ¿Cree usted que la casa de Yahú está en el desierto con Moshe y todo el pueblo de Israel? ¿Cree que está en el santuario que fue creado con mano de hombres? ¿Cree que está en los sacrificios de los animales? ¿Cree que la casa de Yahú está ahí? En el único lugar que yo puedo comenzar a estudiar para volver a casa es en el pacto que Yahú hizo con nuestro padre Abraham, y en el legado que él le dejó a nuestros patriarcas. Y yo le aseguro que cuando usted entienda bien el tema del legado, usted va a entender que es tiempo de habitar en la casa del Padre. Yahú no necesita nada de todo lo que el hombre se ha inventado. Yahú es uno, y uno su nombre. Que Yahú los bendiga, que Yahú los guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahú se incline favorablemente a ustedes y que Él pueda darles paz. Yevarejeja Yahú veishmereja, Yael Yahú panabeleja bijuneja, Isa Yahú panabeleja beasem leja, Shalom.